Para mí el mejor momento para ir a buscar o para ir a seleccionar son los supermercados, las verdulerías, los supermercados, porque nos da la chance muchas veces de poder, ahí como está, de poder seleccionarlo bien. Acá la idea es, si los vamos a hacer a este cultivo para arrancarlo, mejor dicho, para primavera, principio de primavera, mediado de primavera, es normal que todos los rizomas los encontremos sin brotes. Pero para esta época del año es muy normal también ya encontrarlos con algunos brotecitos, y esos son los que te voy a recomendar que te lleves a casa, porque la gran ventaja que tienen todos estos brotecitos es que lo tenemos ya activo y no vamos a tener que esperar a que este jengibre empiece a brotar. Por otro lado, si tenés el jengibre sin los brotes, la mejor forma de estimular esto que te estoy mostrando acá es dejándolo en la cocina, en un lugar que tenga buena iluminación y que esté a temperatura ambiente. Y cuando empecemos a ver esos brotecitos es cuando vamos a iniciar todo el cultivo. Esto tanto para el jengibre como para la cúrcuma. Otro punto, y que se vea también en la imagen, trata siempre de buscarte los rizomas que sean pequeñitos. No vengas con estos rizomas que por ahí tal vez a veces suelen ser muy grandes y que si bien van a tener mucha energía para empezar a brotar, el problema que tenemos es que cuando el jengibre se hace muy... lo tenemos de esta forma, bueno, acá lo corté, y es muy grande, siempre vamos a tener un solo brotecito que va a ser el que va a dominar. Entonces, si buscamos jengibres de este tamaño, así gigantes, la dominancia va a ser por una sola parte y todo el resto no va a estar activándose. Esto lo vamos a ver más adelante con uno que fue el que hicimos el año pasado en Maceta con PRI. Entonces, esta es la recomendación. Buscate estos pedacitos bien pequeñitos, lo mismo para la cúrcuma. Acá tengo unos. Estos así chiquititos son los mejores, porque nosotros lo único que necesitamos es que esté el brote activo y con pedacitos tan pequeños ya le va a pasar energía a estos brotecitos para empezar a activar, para enraizarlos, que ahora vamos a ver cómo activarlos, pero con la cúrcuma, porque una vez que ya tengan raíces por acá, esto arranca y el cultivo se hace mucho más fácil. Vamos a pasar por la cámara esta y te cuento. Cuando hago las activaciones de estos rizomas, mejor dicho, cuando ya tenemos los brotecitos, y a ver acá si se ve, fíjate que por abajo, este es de jengibre, por abajo ya tenemos algunas raicitas. Esto a su vez, si te los encontrás de esta forma, es mucho mejor porque ya los tenemos mucho más activos. Directamente los podemos poner en la tierra, pero a mí siempre lo que me gusta hacer es, en una bandeja, le vamos a poner sustrato bien hasta arriba más o menos. Porque la ventaja que tiene cuando hago toda sería la pregerminación, el preenraizamiento, es que podemos seleccionar, depende la energía que tenga y el tamaño que van a alcanzar. Lo voy a bajar un poquito más para que se vea. Ahí estamos mejor. Cuando teníamos estos brotecitos como te mostraba recién, la parte que veamos de raíces, solamente las vamos a apoyar así. De esta forma. Así vamos a hacer con todos. En este caso es la cúrcuma. La cúrcuma, la ventaja que tiene es que lo podemos cultivar en macetas más pequeñas. Ahora vamos a ver, mira acá este otro. Las raíces van a salir para acá abajo y lo vamos a dejar acá. Estos son los ideales. Y lo único que nos queda por hacer es regarlo, más o menos para que se vaya incorporando todo el sustrato alrededor y que queden semi-enterrados. Así como están, lo vamos a dejar en un lugar que tenga buena luz, porque estos pequeños brotecitos enseguida van a enraizar y crecen súper rápidos. Lo voy a dejar por ahí, y esta es la magia. Acá tengo unos preparados, por eso me tardé un poquito con este video. Esto es todo cúrcuma, y lo que quiero que vean, la cúrcuma, esta la estuve cultivando toda dentro de casa. Lo voy a pasar para acá, para esta otra cámara, porque es una planta que se da bien en lugares. Y vamos a correr esto que ya lo vimos. Miren lo que son estas hojas. Y ni les cuento, para todos los que cultivaron alguna vez cúrcuma, después la flor que sale de esto, que es una locura. En este caso los dejé crecer un poquito más, pero yo de esta forma ya estoy viendo que dos de los bulbitos que puse son los que están dominando, que serían estas dos plantas que tengo acá. Y esta es la gran ventaja de poder hacerlo primero en unas bandejitas,
para ver quiénes son los que dominan, quiénes son los que se quedan atrás, para separarlo en macetas. En este caso vamos a trasplantar estos dos, que ahora Pri me va a traer la maceta que me olvidé en la cocina, para darle un extra más de sustrato. Y miren lo que tienen estas plantas de bueno, con qué poquita cantidad de sustrato están viviendo y el tamaño de hoja que tenemos. A todo esto les voy a ir hablando de los sustratos. Estas plantas tienen la característica, hasta que me llegue la maceta, tienen la característica que necesitan tener un sustrato que no retenga agua. ¿Y a esto cómo lo vamos a lograr? Porque por ahí tal vez muchas veces uno dice no retenga agua, que el agua se vaya rápido, que no se encharque y todo esto. Acá lo principal es que el sustrato que uses, y principalmente tiene que estar bien potente en cuanto... Gracias, Prichu. En cuanto a la nutrición, porque una vez que se gaste toda la energía del rizomita, este que tenemos acá, una vez que toda esta energía pasó a la planta nueva, necesitamos que tenga buena nutrición del suelo. En este caso yo lo que hago es combino un compost, que ya lo tengo prácticamente maduro, tiene unas partecitas ahí de corteza que también le agrego, y el tema, para mantenerlo bien flojo, porque esto y tanto para el jengibre, para las dos plantas, una vez que la planta salió de acá, que larga las hojas, porque el ciclo sería de acá, raíces, hojas, una vez que tenemos la hoja, fotosintetiza mucho y empiezan a formar los nuevos rizomas. Si yo a la tierra le pongo una tierra que compacte mucho, que sea muy dura, más allá de que retenga o no retenga agua, al momento de generarse el rizoma no se va a poder expandir por todo el sustrato, y esto va a limitar el tamaño más que nada de los jengibres, porque el jengibre sí suele alcanzar tamaños bastante grandes el rizoma. Entonces, ¿cómo logramos esta tierra? Desde ya le podríamos poner cualquier tipo, ahí les mostraba, tengo cascarillas, la cascarilla de avena que conseguí en una época, eso lo hice el año pasado. Este año lo voy a hacer directamente con el compost con pedacitos de madera, que me ayuda, y esto es lo que tenemos que lograr. Que yo esto lo apriete y enseguida vuelve. ¿Cómo se le puede también, se lo puede potenciar más para el cultivo en maceta? Poniéndole perlita, vermiculita, cascarillas de arroz, ya sea la que está carbonizada como la normal, la de avena, porque todo esto nos va a ayudar a que una vez que el rizoma esté desarrollándose, el nuevo, se pueda abrir y pueda aumentar más de tamaño. Esto ténganlo en cuenta porque hace la diferencia entre un buen cultivo y más que nada cuando lo vamos a hacer en maceta. En este caso voy a trasplantar estas cúrcumas. Son macetas, yo siempre te doy acá la medida en cuanto a la profundidad, porque si esto vos lo querés hacer con madera, un cajón de madera, el cajón de la verdulería viene espectacular para hacer cultivo de cúrcuma, y este año lo voy a hacer en un cajón también, con los rizomitas chiquitos, aproximadamente como mínimo unos 25 centímetros de alto, para la cúrcuma. Vamos a ver que para el jengibre después lo vamos a hacer un poquito más profundo, y abajo no le voy a poner absolutamente nada, prácticamente nada, porque lo que voy a querer es tener mucho sustrato y no desperdiciarlo, por ejemplo, con piedritas o con leca, que me va a estar sacando ¿cómo es? Espacio para que crezcan las raíces. Para poner más sustrato en realidad. Abajo siempre bien perforado, porque esto nos va a permitir sacar todo el agua. Y esto lo estuve queriendo hacer hace tiempo y lo vamos a hacer ahora. Vamos a sacar estas cúrcumas para cultivarlas directamente en estas macetas. Voy a sacar todo. Es impresionante con tan poquito, miren lo que es esto, raíz abajo. Con tan poquita cantidad de tierra, lo bien que andan. Si bien todavía estas plantas están creciendo por la energía que tienen en los rizomas. Y voy a sacar las plantas más grandes. Esto es lo que te comentaba recién. Fíjate que en este caso tenemos un rizoma que es muy grande y solamente dominó esta yema que tenemos acá en la punta, y todo esto lo desperdiciamos. Fíjate que acá no tuvimos ninguna yema que se haya activado. Es por eso que, mira acá, este rizomita tan pequeñito que tengo acá, si lo hubiera puesto, estoy teniendo una planta también del mismo tamaño. Acá lo que se podría hacer ya, si quisiéramos aprovechar, y te doy un truquito, esta parte del rizoma para consumo, una vez que tenemos este brotecito que está enraizado acá en la punta, mirá lo que le hago.
Esto o lo podemos usar directamente para la cocina o dejamos que se reactive alguna otra yema. Pero con esto que tengo yo acá, este brote y estas raíces, ya tengo una planta de cúrcuma nueva. Esto es una buena forma para para aprovechar más que nada las plantas y el resto de los rizomas. Acá está el mismo ejemplo. Y mirá lo que vamos a sacar este otro. Fíjate lo que pasó acá. Un rizoma súper grande. Tenemos la plantita al lado. Y esto lo desprendemos. Mirá la punta. Si esto ahora lo dejamos porque ya no domina esta otra yema, esto se activa todo. Y si no, lo usamos directamente en la cocina para aprovecharlo. Y acá estamos sacando plantas totalmente gratis y nos estamos quedando con los rizomas. Lo que vamos a hacer ahora, voy a dejar dos de las plantas que tengo acá. Lo voy a poner así y vamos a correr un poquito acá la tierra. Si no, no voy a poder trabajar bien. Y lo que vamos a hacer, yo acá lo voy a enterrar aproximadamente unos 5 centímetros para activarlo. Esto, como ya saben, acá en Miradas Biológicas, ahora empezamos este cultivo. Más adelante lo vamos a cosechar y vamos a ver cuánto nos rindieron estas plantas en estas macetas. Tienen unas hojas espectaculares y en un principio te diría, estas las estuve cultivando acá dentro de casa, pero con estas hojas la verdad que es una planta interior que queda genial. Vamos a ver ahora, cuando hablemos del jengibre, que las cosas van a variar un poquito, pero el tema más que nada es tener en cuenta la iluminación, que ahora lo vamos a ver. Y bueno, lo que nos queda por hacer, como siempre, es un buen riego, más que nada en la zona donde pusimos estas plantas. Y fíjate que el agua se va rapidísimo. Así como está todo esto, y son dos plantas gigantes, voy a poner en agua estas otras, así no se me terminan muriendo. Cuando tenemos ya las plantas, y mirá el tamaño que tiene, esto va a quedar adentro. Le podemos poner un tutor también. Pero si querés hacer directamente el cultivo en la tierra, cuando tenés los rizomitas, asegúrate siempre que tengas estas puntitas creciendo, porque si no tienen ningún brotecito, es muy probable que se terminen pudriendo por el agua. Y lo que haces, lo enterrás a esto aproximadamente unos 3-4 centímetros en la tierra y esperás a que salgan estas hojas. A mí me gusta, como te comentaba recién, preactivarlos para que de esta forma me esté poniendo en las macetas las plantas que tienen son más potentes, y separando las que por ahí tal vez podríamos decir que son más débiles. Y bueno, a su vez, de esa forma estás separando también genética, que el día de mañana, una vez que empezás a cultivar, ya tenés plantas que sabés que de entrada van a sacar hojas de buena calidad, hojas de buen tamaño, para acelerar todo el cultivo. Porque siempre buscamos justamente acelerar todo esto. Y a este cultivo, así como está, lo voy a dejar en un lugar. Ahora van a quedar en casa, pero si esto lo hiciéramos afuera, tengan cuidado con el sol, porque últimamente, y la experiencia que tuve el año pasado, el jengibre estuve teniendo muchos problemas con el tema de los rayos del sol, porque me estuvieron quemando las plantas. Vamos a ver, bueno, la activación de los rizomas, como les decía recién. Este caso que les estoy mostrando es un jengibre. Es mucho más fácil activar un jengibre que una cúrcuma, porque por lo general tenemos estas raicitas que solamente para activarlo y darle, antes de ponerlo en la tierra, podemos apoyarlas directamente en agua hasta que estas raíces empiezan a desarrollarse. Y esto, si bien muchos me pueden llegar a decir, lo pongo directamente en tierra y todo eso, está bueno también ver todo el proceso, cómo se genera todo esto. Y por la experiencia que tuve, mirá cómo se van activando mucho más rápido, le aceleré mucho más el crecimiento. Este es un jengibre que tenía un tamaño bastante grande. Le costó en principio sacar todos los brotes. Y este quedó, bueno, con esos alambrecitos que ven ahí, el año pasado creo que los mostré, lo tenía colgado acá atrás en la estantería, hasta que empezó a sacar los brotes y quedó directamente en agua hasta el trasplante. En el caso de los jengibres, que son mucho más grandes, estamos usando macetas, y esta fue la experiencia que tuve el año pasado, que ahora se las voy a pasar a mostrar. Son macetas de unos 30 centímetros por unos 35, 36, la parte más ancha. Y acá lo que hice fue poner directamente en la parte central de esta maceta, que en este caso es muy importante porque este estuvo afuera, mucha perforación. Y vieron que, por ejemplo, cuando compran algún limonero o alguna planta en maceta en los viveros, tenemos perforaciones laterales. Acá se las hice también. Porque estas perforaciones laterales
son las que nos permiten a la planta, mejor dicho, no que nos permiten, sino que a la planta le permite tener una mejor evaporación del exceso de agua que podamos tener, y esto va a ayudar a que la planta esté mucho más, que no tenga este exceso de humedad abajo. Porque tengamos en cuenta acá, como son plantas, y acá quise poner, perdón. Como son plantas que tienen una estructura por abajo, que reservan mucha cantidad de energía en el rizoma, que es el que después consumimos nosotros, si tenemos mucho encharcamiento, eso es alimento para las bacterias, y ahí el problema que vamos a tener es que se pueden pudrir muy fáciles. Ese rizoma que te mostraba recién, el grande del jengibre, lo puse en el centro de esta maceta, pero a los costados puse todos los pequeñitos. Todos estos rizomitas bien pequeñitos que te mostraba recién. Y un detalle importante acá, se ven las dos flechitas a la derecha, allá arriba de todo. Allá sería arriba de todo a la derecha. Les dejo aproximadamente unos 5 a 10 centímetros siempre eso libre. Y van a ver el por qué. Porque justamente cuando empieza la época de mucho calor, hay que regarlos. Esto me ayuda al riego. Pero más que nada lo vamos a tener en cuenta al momento en el que las plantas van a empezar a crecer. Miren lo que es el tamaño de esto. Esta filmación ya fue para finales de verano, cuando tuvimos la planta, que acá la tuve que pasar abajo de un árbol porque el sol la estaba quemando mucho. Tengan en cuenta esto, que es muy importante para este tipo de plantas. Y miren lo que fueron por abajo. Todo lo que está alrededor de esa maceta son todos los brotecitos, los rizomas bien pequeñitos que les mostraba al principio. Y el central quedó ahí en el medio. Fíjense que el tamaño prácticamente es lo mismo. Así que al momento en el que vayan a seleccionarlo, y ahí les muestro que quedó abajo del árbol, el sol, bueno, está un día nublado búsquense los rizomas pequeñitos, no gasten tanta plata en el más grande. Y esta es una gran ventaja porque la experiencia, que ahora vamos a verlo, me llevó a que hay que buscar estos chiquitos porque desarrollan mucho más rápido. Ese espacio que les decía que dejaba de unos 5 a 10 centímetros, lo uso principalmente, y cuando las plantas ya estaban bien desarrolladas, para ponerle lombricompuesto, y se lo estaba haciendo aproximadamente una vez por semana, unos 2 centímetros más o menos de este lombricompuesto, y esto fue lo que ayudó a darle ese nutriente extra a la planta, y fue lo que creo que determinó también el tamaño de los rizomas que cosechamos. Entonces, como era una planta que está en pleno proceso de engorde de estos rizomas, hay que estar nutriéndola bien seguido. Esto se puede hacer también químicamente con, por ejemplo, un NPK, pero con el lombricompuesto puede ser también un compost que esté bien maduro para que tenga los nutrientes disponibles. La planta creció espectacular, y durante toda la etapa de desarrollo, que vendría a ser la primavera, el verano más que nada, es una planta que va a perder ese rizomita. Cuando esto ya desarrolló la parte aérea, todas las hojas, será más o menos como el ajo, que una vez que crece la parte aérea, desaparece toda la estructura y empieza toda la formación, primero, de las raíces, de las hojas, y cuanto más hojas tengamos nosotros, y a su vez que las protejamos del sol, por ejemplo, esto nos va a asegurar que una vez la planta empiece a acumular las reservas abajo de la tierra, tengamos rizomas bien grandotes. Esto es lo que vamos a buscar que pase. Tengan en cuenta también que durante toda la etapa de desarrollo, desde la hoja, que estamos hablando fines de primavera y el verano, buen riego. Cuando estemos tocando todo el sustrato y esté seco, lo vamos a regar, porque es una planta que va a gastar mucha energía, es una planta que va a necesitar mucha energía también del sol, mucha nutrición a nivel de las raíces, porque si nos olvidamos de regarlo, esto no quiere decir que la planta se va a morir, pero va a retrasar porque no va a poder hacer una fotosíntesis eficiente, no va a poder absorber el agua con los nutrientes para usarlo en la fotosíntesis y reservar por medio, de todo el proceso fotosintético. Por otro lado, la nutrición, una vez por semana se lo estaba haciendo aproximadamente, era tirarle una capita de 2 centímetros ahí arriba, y con el riego, y ustedes pueden pensar que 2 centímetros por semana es mucho, pero van a ver cómo el jengibre, una vez que se activó y que tiene buena hoja, el sustrato baja y baja y baja. Eso es porque la planta lo está usando y lo está convirtiendo en los nuevos rizomas que van a quedar bajo tierra. Va a seguir avanzando el verano, empieza la formación de estos rizomas, y es en este momento cuando vamos a empezar a ver, que lo tengo por acá, que la hoja se empieza como a poner más amarilla. En este momento de otoño, fines de verano, si todavía vemos que el calor no es muy fuerte, las macetas lo que solía hacer, la pasaba al sol. Más que nada,
para que toda la hoja tenga mucha energía. Ustedes pónganse a pensar, si acá el sol no me quema las hojas, al sol. Si estamos en otoño y esta cosecha la hice casi para fines de otoño, principio de invierno, en esa época en donde bajaba mucho el fotoperiodo, la planta iba al sol, siempre al sol. El problema por ahí tal vez es en el verano, como te comentaba, por el calor que va a hacer. Y vamos a empezar a ver que los tallos y las hojas se empiezan a amarillar. Es en este momento cuando nos está dando señal que ya se empezaron a formar los rizomas. Estamos en la última etapa en donde la planta ahora lo que hace es pasar toda la energía física, sería la que está en la hoja, en las puntas, la empieza a ir a mandar por los tallos y la trata de reservar, porque justamente esta planta tiene que pasar una temporada en forma de rizoma hasta la siguiente temporada para volver a rebrotar. Acá siguió avanzando, ya estábamos prácticamente fines de otoño. Cayeron, creo que esto fue causa de unas heladas. Entonces lo que hice acá, toda la parte muerta se la corté para, como te digo, dejar la mayor cantidad de hoja verde a que siga fotosintetizando y acumulando reserva. Un consejito que te doy, y si te gusta mucho el jengibre, la hoja del jengibre en té queda espectacular, te digo. Hasta los tallitos los probamos de secar y quedan genial para el mate. Si bien no va a ser un sabor muy fuerte, pero le da ese toque distinto que queda espectacular. Todas esas hojas, las dejamos secar y quedaron para después, bueno, un té, un mate, y le da un sabor espectacular, como te contaba recién. Este invierno va a seguir avanzando, y acá uno de los problemas principales, que lo vamos a ver así de forma rápida, es el tema del riego. Durante la etapa de crecimiento primavera-verano, que es muy fuerte, crece muy rápido, yo toco el sustrato, lo siento seco y riego. Y no importa si, por ejemplo, lo toqué a la mañana, estaba seco, regué, y si a la tarde veo que el sustrato quedó totalmente seco porque fue un día con mucho calor, lo puedo volver a regar. Lo ideal sería en los días muy cálidos, una vez cada 2 días, una vez cada 3 días. A medida que el verano ya está terminando, en donde la hoja empezó a ponerse amarilla, la podamos a la hoja que se empezó a morir, acá no tenemos tanta evaporación de agua. Entonces el riego tiene que bajar. La curva sería primavera, verano sube, fines de verano y hasta la época de cosecha lo vamos a bajar. Importantísimo, porque esto nos va a llevar, calculen que yo estos jengibre el año pasado los puse más o menos para el 20 de diciembre y estuvimos cosechándolo para los primeros días de invierno, fines de otoño-invierno, por ahí fue más o menos la época. Cuando nosotros veamos, y ahora vamos a ver esto que lo tengo acá, que la hoja nos queda así, fíjense que lo dejé hasta el final. Cuando acá yo les muestro este tipo de cultivos, es porque esto lo podemos hacer en casa. El cultivo comercial, que se hace directamente a campo, que tiene un clima espectacular, controlan todo espectacular, bueno, se fertiliza todo químicamente, como vos quieras. Pero acá lo estamos haciendo en casa, en una maceta. Entonces nosotros acá podemos controlarlo mucho más y podemos dejarlo por ahí tal vez en el campo. No esperan hasta que la hoja esté seca como está acá. Pero como yo sabía que esta hoja se secó, acá lo dejé de regar, entonces el rizoma no vamos a tener problema. ¿Qué quiero decir con esto? Es un cultivo que nos va a llevar mucho tiempo. Y si en esta época, cuando tenemos la hoja que se seca, nosotros lo regamos o nos olvidamos la maceta afuera y llueve mucho, el frío, no tenemos hoja verde, el fotoperiodo ya no existe más porque no tenemos hojas, esto nos puede traer pudrición de estos rizomas. Entonces, al momento que tengamos la hoja seca, corramos esa maceta para un lugar que no tengamos más agua, más lluvia, quiero decir, abajo de un techo, no lo reguemos más. Y cuando le sacamos las hojitas que quedan esos agujeritos como lo estoy mostrando ahí, esto ya es la señal que tenemos todos los rizomas bien formados bajo tierra. Y esta es la mejor parte del cultivo, en este caso fue del jengibre particularmente, en donde acá no podía faltar PRI. Y estuvimos, me acuerdo, inolvidable porque de los tamaños tan pequeñitos que pusimos de rizoma, fíjense con lo que nos encontramos. Todo esto llegó pura raíz y acá empezamos. Esto es muy importante lo que les digo, suspendan el riego porque esto les va a ayudar a mantener estos rizomas al momento de la cosecha. Acá toda la familia a cosechar. Consejos para este momento de la cosecha. Fíjense que por arriba tenemos los rizomas y por abajo están las raíces. Las raíces las pueden consumir también y son un espectáculo. Hay que consumirlas antes de tiempo porque se deshidrata mucho más rápido, a diferencia del jengibre que lo podemos guardar y lo comemos durante todo el invierno, en té, en las comidas, en lo que quieran.
Pero esto me sorprendió porque esos pedazos de jengibres que tenemos ahí en la mano salieron de estos rizomitas, que acá se los muestro por la cámara arriba. Eran estos rizomitas chiquititos así. Entonces, cuando vayan a seleccionar, busquen estos chiquititos porque es una locura. Miren los tamaños que estuvimos teniendo. Esas raíces bien gordas las lavamos y las usamos para comer, quedan espectaculares. Y como te comentaba, traten de hacerlo si las van a querer comer, no esperar mucho tiempo porque se deshidratan mucho más rápido. Y solamente lo que nos queda hacer en esta etapa de la cosecha es lavarlos bien para sacarle cualquier exceso de tierra. Miren la tierra para el final del cultivo lo que era. Una tierra que la apretás y todavía sigue tirando, se sigue soltando. Eso es lo que permite que el rizoma se expanda bien y logremos tener mayores tamaños que si por ejemplo lo tenemos en tierras que son muy duras. Y acá bueno, Pri me estaba ayudando para el lavado. La verdad que les recomiendo que esto lo hagan. Este año vamos a hacer cúrcuma en un cajón también para ver lo que podemos sacar. Voy a estar pesando los rizomas antes de ponerlo para hacer algo más cuantitativo, sería para ver cuánto nos rindió. Pero en este que les mostraba recién, creo que estuvimos arriba de los casi 2 kilos de rizomas, empezando como lo que te digo con estos chiquititos así. Y después bueno, viene toda la parte ornamental, que si querés inducir la floración, por ejemplo en los jengibres, lo que tenés que hacer es el rizoma que cosechás, volvés a sembrarlo sin cortarle, sin consumir absolutamente nada, porque eso lo que hace es que vaya envejeciendo hasta que madura fisiológicamente y después va a sacar las flores. Lo mismo para la cúrcuma. Acá están, estos son todos del año pasado. Yo esto lo que haría, por ejemplo, si lo tuviera que sembrar a esto, es corto acá, así y así. Entonces, de esto mismo estoy sacando. Acá tengo estos 3. Y en este caso, fíjate que el que tiene los brotecitos es esta parte nomás de arriba de este rizoma. Si yo te lo cortara acá, esta parte está media vieja, no es muy probable que no esté germinando, no esté sacando ningún brote. Entonces a esto lo pondría directamente así como está, para que toda la energía que tenga el rizoma vaya para el brote y bueno, y después se transforme en todo esto que estuvimos cosechando. En este particularmente, que acá pasó, este fue cultivo de otra maceta. Esperen que les voy a sacar esto para mostrarlos. Esto los cultivamos en otra maceta y miren lo que pasó acá. A ver, con esto lo señalo. Acá hubo exceso de agua y ves cómo se pudrió. Esto lo perdimos todo. Entonces por eso el consejo de lo que te digo es que... Mira, está todo podrido esta parte, ¿ves? Esto pasó por... Oh no, acá. Esto pasó por exceso de agua. Tengan en cuenta cuando lo hagan en maceta y ya tienen la hojita así bien seca, enseguida o los cosechan ahí y si no los dejan, por ejemplo, tenés que irte, no pudiste por el trabajo, la maceta bajo techo, que se seque el sustrato y lo cosechás cuando querés. Siempre importante lavarlo para después poder usarlo bien. Y después, como otro detalle que te contaba recién, es el tema de las cúrcumas estas, de cortarle estos tallitos, los brotecitos. Esto que tenemos acá y la aprovechás totalmente. Así que bueno, voy a ir a contestar preguntas porque esta era la idea. Lo principal es que, como les digo, anímense, háganlo en algún contenedor, en algo pequeñito que funciona bien en las macetas. En las macetas la verdad que esta que tuvimos, la que hicimos el jengibre, fue una locura. Voy a ir leyendo las preguntas acá. Acá me pregunta Elizabeth Elena, en cuanto a cortar un trozo del rizoma, la zona donde se efectuó el corte, ¿sería conveniente ponerle algún producto para evitar el ingreso de bacterias u hongos al ponerlos a reactivar? Mira, acá la gran ventaja que tenés, Elena, y una pregunta espectacular, la gran ventaja que tenés con estos rizomas es que ya automáticamente, si no le entra el agua por ahí, se defienden muy bien porque son antimicrobianos, por así decirlo. Si querés, en el caso, por ejemplo, que llegás a cortar un rizoma como puede ser este que está acá. Acá, suponete que cortamos este así, que nos quedó acá la cúrcuma, y lo querés reactivar, trata de dejar la parte cortada que no le dé el agua, sino que esté apoyando solamente la parte que querés activar. Eso se cicatriza enseguida y no va a haber ningún problema. Si querés, lo podés rociar con un alcohol al 80 que ayuda a que cicatrice mucho más, y si no, canela. Pero prácticamente con el jengibre y la cúrcuma no vas a tener problema. Ahí está.
Acá Elena, ¿se pueden plantar junto el jengibre y la cúrcuma en una maceta? Sí, totalmente, totalmente. Los puedes poner a los dos juntos. Trata de dejarle más espacio para el jengibre. Si tuviera una maceta de este tipo como las que le mostraba recién, acá, como esta, vamos a poner acá. Si tuviera la maceta así como está acá, yo lo que haría, le pondría, por ejemplo, 2 cúrcumas de este lado y un jengibre del otro lado. Porque el jengibre va a crecer mucho más y hay que darle más espacio. Pero sí, buenísima la idea. Y si tenés cajones, calculale que para tener una proporción es 1/3 de la maceta lo dejaría para la cúrcuma y los 2/3 para el jengibre. Esto ideal para hacerlo directamente en una... ¿Cómo es? Para hacerlo en un cajón, ahí tiene que andar espectacular. ¿Se puede poner el rizoma del jengibre cortado o siempre va entero? No, lo puedes cortar. En este caso que lo vayas a cortar, déjalo un par de días que el corte se cicatrice bien para que esté mejor. Esto pasa para todos los tipos de bulbo. Cuando van a cortar las escalas de colores, cualquier tipo de bulbo, siempre dejen que se seque, o rizomas, dejen que se seque esa parte y después lo ponen en tierra, porque esa cicatrización es la que hace que no tengamos entrada de nada. Acá me pregunta Elisa, ¿pero no sería mejor darle más espacio para desarrollar el rizoma? Ten en cuenta que para el tamaño de los rizomas, como este que mostraba recién acá, la experiencia que tuve, te digo, lo que hicimos en maceta, el rizoma no me crece hacia abajo, sino que crece horizontal. En cuanto a la profundidad de la maceta, eso es más que nada para que tenga alimento a la raíz para llenar los rizomas. Pero el rizoma se está desarrollando bien ahí a nivel horizontal de la maceta. O sea que, más que nada, el tamaño tendría que ser así a lo ancho. De este tamaño que teníamos así, de estos rizomitas que pusimos, más o menos cosechábamos bulbos, rizomas de este tamaño. Una cosa así era. Aumentaban más o menos unas 4 o 5 veces. Esa fue la experiencia de lo que le mostraba recién, de lo que estuvimos cosechando. Yomar Castro, el rizoma se forma de cada raíz. Cuando vas, a ver, te lo voy a mostrar para que veas cómo se va formando. En la cúrcuma se ve. Acá se ve bien en esta cúrcuma. Mira. Una vez que el rizoma dio el brotecito, sale el brote y acá se van formando todas las raíces. ¿Ves que hay una raicita ahí justo? El rizoma se va a formar acá, en la base de toda la planta. Por eso cuando tenemos la hoja lo que hace es junta energía, la manda por toda la base de la hoja, todo el tallito, podríamos decirlo, y acá es donde se va a empezar a formar. Por eso que quedan estas raíces, y a ver, acá se ve. Este es un jengibre. ¿Ves? Acá estaría la raíz y por arriba, esto era la parte, acá donde estaban conectadas las hojas. En todos estos agujeritos que quedan acá arriba, que vendría a ser justamente esta parte más blanca. Ahí voy a tener la cúrcuma. Paso para acá. No, acá estoy una de un vivo pasado, nada que ver esta pregunta acá, arriba. Mi jengibre ya se está poniendo amarillo, escarbo y no encuentro nada. ¿Por qué sería? María P me dice. Primero, ahí importante, si algo se está poniendo de color amarillo, el tema es el calor, el sol, correrlo a la sombra. El riego cuando estés tocando la tierra y que esté seca, lo vas ahí a regar. Y lo más probable, yo lo que haría, la hoja amarilla se la cortaría y es muy normal que por adentro, a ver acá se ven esta, largan. El jengibre es distinto a la cúrcuma, pero vas a ver que la hoja es más como una caña que sale así y larga las hojitas para los costados, el jengibre. Pero siempre desde adentro y vas a ver la hoja nueva. Eso, lo que me estás comentando vos, María, es exceso de calor. Exceso de calor y trata que si va perdiendo la cantidad de hojas, también el riego se disminuye hasta que se reactive. Pero a esta altura no tendrán que estar amarillas las hojas. Eso seguro que es el calor. Acá me pregunta Rosalba. Gracias, Martín, un gran saludo. ¿Cómo uso el lombricompuesto líquido y granulado en plantas, árboles frutales, en macetas? Mira, acá la gran diferencia entre usarlo líquido o sólido, y a esto lo traigo porque este jengibre que les mostraba hoy era en forma sólida. Cuando lo vamos a usar sólido, la gran ventaja que tenemos es que le damos todo, completamente, no solamente la parte mineral, sino que también todos los microorganismos que pueda contener ese lombricompuesto. En cuanto al lombricompuesto, cuando lo queremos hacer de forma líquida, yo ahí la recomendación que doy siempre es usar, por ejemplo, una taza de ese lombricompuesto más 1 o 2 tazas de agua. Lo revolves bien y lo dejas reposar 1 hora más o menos y ahí se lo vas a tirar a la planta. Te va a quedar toda la parte seca.
No te preocupes la parte seca. La parte sólida te va a quedar en el fondo, que eso después lo podés volver a usar. No te preocupes por el tema de la cantidad, que si te podés pasar o quemar una planta, porque no te va a pasar. No es un fertilizante líquido en donde tenemos el nitrógeno, fósforo y potasio, por ejemplo, en un NPK, que eso sí puede, si nos pasamos de la dosis, podemos llegar a quemar. La recomendación sería que lo hagas una vez por semana a las plantas de macetas y vas a ver que es una diferencia bárbara. Y te recomiendo, Rosalba, que si haces todo el cultivo en maceta, como hice acá este jengibre, acostumbrate a dejarle un espacio de unos 3-4 centímetros a todo alrededor para ahí ponérselo directamente sólido, y es mucho mejor porque tenés más nutrición, sería. Ahí va. Acá, voy con Héctor, que lo veo acá. Desde Costa Rica, ¿se puede usar abono orgánico inmaduro para cultivar el jengibre y la cúrcuma? Mira, ahí excelente la pregunta. Tené cuidado que si estamos hablando de un compost inmaduro, por ejemplo, un compost que hacemos con los restos de la cocina, cáscaras de papa, de zapallo y todo eso, ahí te recomendaría mejor que madure. Pero si estamos hablando de un compost que está hecho a base de hojas, de maderas, de palitos, ahí lo podrías usar, pero más que nada te recomiendo que lo uses en la parte de arriba de todo de la maceta. No lo uses totalmente completo porque eso le falta descomponer. Y acuérdense siempre, como tenemos rizomas, que es pura energía, puro azúcar, si a esto le damos una alta carga de bacterias, con por ejemplo, ponele que hice un compost de cáscaras de banana, de manzana y de todo lo que uso en la cocina, tenemos mucha bacteria y puede llegar a afectar a la formación de los rizomas. Ahí te diría, y más que nada cuando estamos en la última etapa de formación, antes de la cosecha, ahí te recomendaría que directamente que sea bien maduro todo el compuesto, ¿cómo es? Los lombricompuestos que le pones o lo que sea. O el lombricompuesto quiere decir, o el compost. Acá me pregunta Marina, ¿a qué distancia la cúrcuma? Y más o menos a unos 15-20 centímetros. Este año es el primer año que lo voy a hacer en maceta, pero no vas a tener problema porque es un rizoma muy pequeñito. Por eso tratate de buscar ahí estos que te mostraba recién cuando lo vayas a comprar. Estos así chiquitos son los geniales, los ideales. Igual un rizoma muy grande de cúrcuma tampoco desarrolla tanto. Un olor espectacular, un color genial tiene la cúrcuma. Aparte ni quiero saber los precios que deben tener, porque se deben haber ido totalmente. Acá en Argentina por lo menos el precio voló del jengibre. Acá me pregunta tu salami si hay que dejarlas que florezcan o se cosechan antes. Mira, por lo general no se llegan a ver, salvo la cúrcuma, que si la dejas y la dejas en la maceta y que siga una flor. Les recomiendo a los que les gustan las flores raras, dejen un par de rizomitas de cúrcuma en la maceta hasta que vuelvan a reactivarse de nuevo para que madure bien el rizoma, y tiene una flor espectacular. Pero por ejemplo los jengibres acá en casa no llegaron a florecer porque los cosechamos antes. Una vez que la hoja se secó, ya estamos para cosecharlo. Si querés la floración, volvé a sembrarlos sin cortarte nada para consumo. Acá me pregunta Héctor Rodríguez, una consulta. Los rizomas se me deshidratan muy rápido y no llegan a formar brotes. ¿Cómo debo hacer para que no se deshidraten? Mira, la mejor forma, Héctor, es esta. Déjame ver. Acá. Fíjate. En este caso, lo que hago, voy a adelantarlo un poquito porque te quiero mostrar mira. Acá. Yo lo dejé en agua a en la parte solamente, que es importante, la parte solamente donde está el brote estaba apoyado. Fíjate que la parte de la derecha donde lo agarro, eso traté de dejarlo fuera del agua. Hasta que tengan ese tamaño de raíces. Y lo dejas adentro de tu casa. Si llegas a ver que el agua se pone turbia, de nuevo agarrá y sacale esa agua. Y después eso va todo bajo tierra y vas a ver que no vas a tener problema. Es normal que se terminen deshidratando, y más que nada tener en cuenta que no se nos evapore el agua cuando tenemos las primeras formaciones de las raíces. Y si no, haz el método que te mostraba recién de hacer una presiembra en una macetita o en una bandeja. Esto mantenerlo siempre húmedo, y como recién te mostraba, acá no vas a correr el riesgo que se estén deshidratando porque lo vas a tener con el sustrato, y esto también acelera mucho más todo este proceso. Así que de las dos formas, del agua o estas bandejitas, te recomiendo que hagas la bandeja porque eso te independiza mucho en cuanto al tema de cambio del agua. Aparte acá, una vez que la raíz salió, ya está absorbiendo nutrientes y esto hace que se acelere mucho más todo el crecimiento.
Así que bueno, Héctor, agárralo por ese lado. Hacete un precultivo, que eso te va a ayudar un montón. Acá me preguntan, Liz, ¿de dónde salen las semillas de la cúrcuma? En cuanto a todos estos cultivos, interesante la consulta. En cuanto a todos estos cultivos, ya sean por ejemplo la papa o estos, ¿cómo es? Los rizomas estos de jengibre o de cúrcuma, a veces en los gladiolos, el bulbo, se les suele llamar semillas, no a la estructura que viene de la reproducción sexual, de la unión del polen con el óvulo de la parte femenina. Y esa sería la semilla realmente, hablando botánicamente específicamente. A todos estos cultivos se les suele llamar semilla a un pedacito del rizoma, que es el que se va a sembrar. Toda semilla ahí, Liz, sale de la floración, de la flor cuando se forma la fruta. La fruta y la semilla va a estar por adentro. Acá me pone Valeria, a mí se me pudrieron ambos, ahora lo volveré a sembrar, ya tengo los rizomas activos. Genial, ahí Valeria. Durante todo el proceso de activación, cuando ya los pasas a tierra, no te pases del agua, sino que toca cuando esté seco, y si no, pone un poquito más adentro el dedo. Si lo sentís húmedo, no los regues. Ese es el gran secreto, y a una media sombra al principio. Pero vas a ver que no va a haber problema. No te excedas con el agua, y más que nada en la última etapa del cultivo, que es cuando tenemos todo el rizoma. Cuando la planta la tenemos de esta forma, con hojas, por así decirlo, va a tener anticuerpos, nada que ver al ser humano o a un animal, pero va a tener defensas la planta. Entonces, si nosotros por ahí tal vez cuando tenemos un gran desarrollo, o como cuando les mostraba recién el jengibre, que teníamos mucha hoja, si nos excedemos un poquito del agua, no va a pasar nada porque se evapora, la planta lo usa, tiene defensas, si algo intentó entrar por la parte radicular o de los rizomas. Pero cuando las plantas, estamos ya para el final del cultivo y pierden toda la parte aérea, la hoja se va secando, no tenemos más fuente de energía, y eso hace que el sistema inmune, para decirlo entre comillas, porque no es lo mismo que un animal, vuelvo a repetir, se debilita y es más fácil que entren patógenos a todos los rizomas. Entonces el cuidado del riego es primavera, verano, sube, verano, sube. Cuando estamos saliendo del verano y entramos al otoño, empieza a bajar. Época de cosecha, casi que ni se riega. Se cayeron las hojas, no regamos más hasta la cosecha. Acá me pregunta San Ibarra. Hola Martín, tengo esquejes de ciruela en arena y perlita. Salieron nuevas hojas, pero no raíces, y después se secaron. ¿Están protegidas del sol? ¿No es la estación adecuada? No, te contesto ahí, San Ibarra. Eso tenés que hacerlo para mediados finales de invierno, quiero decir. Porque, y esto va para todo el tema de esquejes en general, cuando la planta llega a la etapa y son plantas caducas, como puede ser una ciruela, por ejemplo, ¿qué hace? Junta toda la energía en el tallo, lo está guardado ahí adentro, lo ponemos en el suelo y eso induce el enraizamiento en esa época que hace frío. Si lo queremos hacer ahora, hay que trabajar adentro de la heladera. Una vez que empiezan a salir las hojas, estimula la producción de raíces y va. Pero lo que estás haciendo vos, ¿qué te pasó a vos? El tallo tiene energía, tiene reservas. En esos gajos que comentás vos, esa reserva lo que hizo fue a pasar a formar hojas. La planta dijo, bueno, tiro las últimas reservas para la hoja, y se olvidó de formar raíces, y es por eso que se terminan muriendo. Te recomiendo ahí que veas el último vivo que hice de esquejes de parra, que te va a servir exactamente igual para la ciruela el año que viene, y trabajamos adentro de la heladera. Eso funcionó súper bien. Así que te recomiendo ahí que veas el último vivo, que fue, fíjate en la lista de los vivos acá de Miradas Biológicas, de la parra. Oscar Enrique, hola Martín, te escribo desde Los Sauces, Chile. ¿Cómo andás? Ya te recontroubico desde Los Sauces, Chile. Y decirte que la primavera pasada planté un rizoma de jengibre en un envase plástico para probar, y bueno, aún no lo saco. ¿Se mantiene bien? ¿Lo saco o no? Si es primavera pasada. No, déjalo hasta que veas que la hoja se termina de secar, y ahí sí lo sacás y lo cosechás. Vas a tener unos flores de jengibre espectaculares ahí, te digo. Genial, genial, Oscar. Acá me estás contando, Gastón. Me dice, hola Martín, trajimos una raíz de jengibre de una planta de Mar del Plata. No sabemos si es comestible la variedad. ¿Cómo saberlo? Muchísimas gracias. Bueno, frente a no saber, no comer. Así, ese es el dicho. No saber, no comer. El tema para identificarlo, lo que habría que hacer, la mejor forma de identificar una planta siempre es por la flor. Así que lo que habría que hacer es o esperar a que florezca
para ver cómo es anatómicamente la flor. Después usan claves dicotómicas y de ahí determinás qué tipo de jengibre es, porque hay un montón de variedades, hay jengibres ornamentales. No me atrevo a decirte, y por eso te aconsejo no lo comas, porque no sé realmente qué jengibre será, pero la forma de saberlo es primero por la estructura de la flor, la anatomía de la flor, y después por la estructura que tiene el tallo, cómo se disponen las hojas, cómo la forma del rizoma que tiene, raíces, pero primero se parte por el tema de la flor. Así que lamentablemente te diría que por ahora no te diría que lo comas. Acá están en Mungia, en Texas, con un frío y algo de agua. Mira vos, con frío están ustedes por allá ahora. Está bien, están en contraestación a nosotros, pero están ahí bien tropical ustedes. Tengo muchas mosquitas de las frutas que están viviendo en la tierra. Le he puesto la famosa trampa, pero ahí siguen. Estas moscas dañan las plantas. Mira, no sé cuál de las tantas mosquitas que no creo que sean de las frutas. Bueno, puede ser. Hay unas mosquitas del sustrato que anidan en los primeros centímetros del suelo cuando mantiene mucha humedad. Y estás hablando de lluvia, ¿no? Sí, algo de lluvia. Ahí el problema que tiene es que esa mosquita hace el ciclo biológico en los primeros centímetros de la tierra. Y por eso es que al mantenerse húmedo puede salir la larvita y se alimenta y vuelve a salir. Ahí lo que habría que hacer es alguna trampa. Lo ideal, te digo, mira, Shiuse, ahí si podés conseguirte algunas droseras, la más común, la rotundifolia, eso vas a ver que te va a cambiar la vida. Acá atrás, que tengo todo esto y acá sé tener muchas mosquitas, es la planta que me solucionó la vida. La drosera lo que tiene de bueno es que después la podés reproducir por semilla o por hoja y empezás con una planta y terminás teniendo miles de plantas de esa. Para mí es la mejor trampa de todo. Y si no, hay que estar haciendo trampas con agua y algún detergente y algo que le genere algún olor. No te digo el vinagre porque no funciona muy bien que digamos. Pero el otro consejo es tratar de no regar si estás con lluvia. Voy a ver si hago alguna trampa específica para esto, para ver de atraparlas. Pero te digo, si te conseguís alguna grosera, vos allá en Estados Unidos conseguís seguro. Ahí en los de California Carnivores Plant, ahí que están ellos, ahí justamente en California tienen, con Peter de Amato ellos, tienen unos invernáculos, una locura. Y tienen las droseras. La más común, la rotundifolia, que solamente va en agua constantemente, en un recipiente con agua, larga las hojas, tiene todos los puntitos que brillan. A la mañana cuando le da el sol, las mosquitas, pero se tiran ahí y no sabés lo que atrapa esa planta. Ahora no tengo ninguna acá atrás porque la sacamos, pero son una locura. Acá Micaela López, planté 2 brotes de jengibre en maceta, el que había desarrollado más raíz ahora se quedó estancado y el otro que no tenía tanto ya empezó a crecer el tallo. Igual viene lento el crecimiento. Bueno, Micaela, ahí, ¿qué consejos te doy? Fíjate si le puedes dar un poquito más de luz y fertilización en cuanto a compost o lombricompuesto, porque son plantas que demandan mucho, comen mucho nutriente. Así que dale más por el lado de la nutrición y vas a ver que las recuperás y van a salir adelante con todo. Acá me pregunta Eunice, ¿se puede o no trasplantar? Sí, lo puedes trasplantar totalmente, como dice acá. Acá fíjate, esto hace de cuenta ahora porque los puse acá, pero los trasplantás como una chira, no hay ningún problema. Y más que nada traten de trasplantarlo en días que están frescos. Y si no, te vas con la botellita y a medida que vas trasplantando, mojando todas las raíces para que no se deshidraten. Esto es importante, cualquier trasplante en primavera, verano, el agua ahí. Me preguntaban por acá, creo que leí. Acá llama gemela. Sí. Hola, desde la siembra hasta la cosecha, ¿cuántos meses pasan? ¿Y se cultiva todo el año en hemisferio sur? No, mira, en hemisferio sur el problema que tenemos es que el frío nos retrasa totalmente todo. Esto lo ideal es ponerlo en primavera y lo está sacando más o menos para otoño. Y en el caso mío particular, que lo estamos poniendo justamente para mi cumpleaños, faltan un par de días, hoy es 16, 4 días faltan para mi cumpleaños. Por eso ahora estamos con esto, poniendo todo ya directamente en las macetas. Lo ponemos en esta época y lo estamos sacando justo para finales de otoño, principios de invierno. Justo ahí estamos cosechando. Porque ya es demasiado el frío y seca todas las hojas. Enseguida, cuando empieza a bajar el fotoperiodo, las plantas se vienen abajo enseguida. O sea, es el momento ya que estoy cortando toda la parte de hoja seca. Estoy cortando, dejándole la hoja, porque la hoja seca, la de arriba de todo es la que se va secando. Al cortárselo no le va dando sombra. Aprovecho mejor que fotosintetice toda la hoja más dura que va quedando y voy traslocando toda la energía para abajo y ahí va.
Acá Eunice, ¿cómo andás? Bendiciones para vos también. Tengo jengibre trasplantado uno y se me secó la hoja grande que tenía. No sé qué me quisiste poner ahí. Me supongo, bueno, si la hoja grande se murió, no te preocupes que va a salir la hoja, reemplaza las que le siguen. Bueno, a ver, vamos a responder esta que no tiene que ver con el jengibre, pero habla de la lufa. Acá Micaela. Tengo una duda sobre la lufa. Hace un mes abrió la primer flor femenina, pero no se polinizó porque no tenía masculinas. Y después de eso, todas las flores femeninas que salieron crecieron un poco y después se pusieron amarillas. Bueno, ahí lo que estoy viendo, Micaela, el tema, que estoy seguro que habrás visto el video que hice de lufa específicamente. Es raro que no tengas flores masculinas porque las flores masculinas crecen racimos. Por lo general se llegan a ver algunas cerquitas. No te preocupes que la lufa, hasta que agarra, le cuesta un montón empezar la sincronización. Pero lo único que te diría en este momento es buen riego y fertilización. Y vas a ver que si llegas a cazar alguna flor masculina, andá y polinizarla vos directamente a la femenina. Pero me extraña que no tengas flores masculinas porque crecen en racimo y suelen estar por todos lados. Está en tierra con hojas re grandes y crecieron. Bueno, y ahí lo estoy leyendo justo lo otro que me comentás. Está directamente en tierra, está perfecto, le debe estar dando el sol, hojas grandes y crecieron. Lo único que te recomiendo ahí, Micaela, dale tiempo hasta que se sincronicen. La planta está regularizando la energía porque cuando la flor masculina, la femenina, mejor dicho, se cae, es porque le está demandando mucha energía. Andá mirando y ahí en el video que hice lo mostré bien. La flor masculina que crece en racimos. Y vas a ver que ya una vez que esté sincronizado tiene que andar bien. Porque todo lo otro, por lo que veo, está súper bien. Es darle tiempo, nada más. Acá. Perfumista. Me dice, ¿se le puede usar banana en las raíces para la fertilización? El compost de banana o el té de banana, totalmente lo puedes usar. No va a tener ningún problema. No te recomiendo, perfumista, que cortes la cascarita de banana húmeda. O sea, cuando comes la banana cruda, no, cruda tampoco. Que sí, que esté recién sacada de la banana, porque eso es mucha humedad y puede ser perjudicial. Salvo que la seques y uses el polvo, que es distinto, pero lo mejor sería compostarlo, que va a andar súper bien ahí. Otra consulta. Me dice acá Andrea Martinelli, problemas con las flores de zapallo. Hay flores femeninas, no hay masculinas. Ahora hay masculinas y ninguna femenina. Cuando hubo femeninas salía zapallitos y se caen. Totalmente lo que me estás comentando. Tenés falta de sincronización. Cuando salgan las masculinas y veas a la tarde anterior que tenés el pimpollito que está la punta verde y cerrado, cortala. Y me supongo, Andrea, que habrás visto el video que hice sobre zapallo. Guardarla en un vasito tapada con un papel en la heladera hasta que se abra la femenina y después usas el polen. Pero es normal todo lo que me comentás. La flor femenina se va a caer porque si no tiene el polen no va a andar. Y acá Chris me dice, hola Martín, siempre me fue mal con el jengibre, cometí todos los errores que nombraste. Bueno, ahora a tener jengibre. Estás en época, mira, empezás ya, estamos sincronizando el jengibre perfecto para cosechar. Ya después en otoño hablamos. Acá me dice María P. Que, bueno, que Dios te bendiga, yo ya me rendí. No se rindan con los zapallos, no se rindan con los zapallos. Ahí fue una contestación de Andrea a María, no se rindan con los zapallos. Acá Alicia Rodríguez, hola Martín, ¿se puede plantar el jengibre congelado? No, ahí yo diría que no va a andar porque a diferencia, como vimos, que sí se puede sembrar la frambuesa, la semilla o el arándano congelado, es otro mundo distinto porque es una semilla y tienen reservas y es totalmente distinto. Acá en este me supondría que no va a andar porque tiene mucha cantidad de agua y eso va, al tener mucha agua puede hacer estallar las células y no va a andar. No creo que ande para nada. Acá me dice Gustavo, sembré una cúrcuma en maceta y ya se desarrollaron los rizomas y las hojas y están amarillosas. Ya es hora de cosechar, mil gracias. Espera hasta que la hoja se termine cayendo y suspende el riego. Si no ves más hojas verdes, anda suspendiendo el riego para no pudrir nada. Igual yo lo que haría ahí, Gustavo, escarbaría un poquito para ver el tamaño de los rizomas. Pero sí, ya cuando tenemos hoja amarilla nos está dando la señal que va a andar bien. Vamos a tener rizomas.
Acá me dice Fortunato, ¿cómo germinar mangos? Mirá, Fortunato, buscate. A ver, ahora yo te lo voy a buscar y cómo... O si no, Flor, si me estás escuchando, busca el de cómo germinar mangos y pegalo en el chat para Fortunato. Ahí te lo van a mandar al enlace en el video. Tenés todo el paso a paso directamente sembrado en tierra. Acá, justamente Fortunato no. Tengo una plantita de mango Ken, qué bueno, que compré. ¿Cómo la puedo fertilizar? No sé el tiempo que tendrá, pero en cuanto... Yo acá lo que te recomiendo todo lo más orgánico posible. Si ya está directamente puesta en tierra o en maceta, anda poniéndole todo alrededor. Si tenés lombricompuesto es mucho mejor. Y si no, compost y andar regando eso por arriba. Y es una fertilización espectacular. En algún momento vamos a hablar algo de fertilizaciones químicas. Pero por ahora no. Ay, sí, vieron, yo soy de Sagitario. Miren, para que se den cuenta, mi mejor amigo, que lo conocí, yo soy de Santa Fe y él acá de Buenos Aires. Lo conocí y le tuve que pedir el documento porque nació el mismo día y el mismo año. Nacimos los dos el mismo día y el mismo año, no lo podía creer. No entendí el nombre de la planta para la mosca de la fruta. Ahí, Marina, ya te lo escribo en el chat. Para la mosca es Drosera rotundifolia. Esa es, ahí te lo puse en el chat. Es una de las carnívoras las más comunes y vive súper bien y allá la vas a conseguir seguro. Acá me pregunta Maxi, tengo una planta de tomate en maceta pero sin 3 ramas, ¿debo separarlas en 3 macetas? Si tiene 3 ramas, mira, lo podés separar, enraizarlo porque enraizan súper fáciles. Y si no, separalas a las ramas y van a darte tomates. En cuanto a esto, Maxi, espectacular el comentario. Voy a hacer un video del avance. ¿Se acuerdan del cajón que hicimos? El tomatito ese que pusimos chiquito así. Ya tenemos los tomates de este tamaño grande. Con las 4 ramas. En ese caso, puede ser o que podés cortarlo o enterrar las ramas un tanto así, o las dejas en agua y enraizan enseguida y tenés 2 plantas nuevas. Acá tengo la heladera esperando que haya femenino. Gracias. Vi el video, espectacular, sí. No te preocupes que va. Y aparte no te preocupes tampoco, Andrea, porque vas a ver que en un momento se van a sincronizar. Van a andar bien. Acá me dice Andrea Viviana, desenterré mal la cúrcuma y quedó en parte y volvió a germinar. Bueno, espectacular. Si ya quedó parte enterrada y está enraizada, déjala y volvé a taparlo que va a andar bien. No hay problema. Acá Mónica Aguirre, bendiciones. Y para vos también. Aquí en Panamá lo tengo todo el año. Me imagino lo que debe ser allá. Y bueno, ustedes tienen un clima envidiable. Y florece mucho. Hago 2 cosechas por año. Lo pico y guardo como mermelada de jengibre y lo consumimos frío caliente. ¡Qué locura, Mónica! Bueno, cuando vayamos para Panamá, estuvimos una vez por allá. Pero fue pisar y hicimos una escala en Panamá. Pero cuando vaya a Panamá quiero probar esa mermelada. Y encima 2 cosechas por año, mejor imposible. Una locura. ¿Cuánto tiempo ahí, Nena Salas, se debe cosechar la cúrcuma en maceta? Mirá, lo que les comentaba, los estoy poniendo más o menos ahora para mediados de diciembre y para fines de otoño, primeros días de invierno, que ya no tienen más hojas, ahí hacemos la cosecha. Más que nada necesita toda una época de mucho sol para hacerlo, para que junte que salgan los rizomas más grandes, junta mucha energía eso. Acá me dice Andrea Martinelli, gracias a tus clases, mi patio con huerta en bancales altos ya es un bosque. Me encantó, Andrea, me encantó. ¿No sabes qué bien que están acá los cajones que hicimos, el de frutilla, el de aromáticas? Es una locura como se puso. Una locura. Acá a Luis, ¿cómo andas, Luis? ¿Cuándo puedo sembrar lufa? Soy de Buenos Aires. Sembrala ya. Ya, si querés tener algo de lufa, sembrala ya. Y más o menos hasta marzo la va a andar súper bien. Ya para finales de marzo, por ahí, vamos a estar... si empieza mucho frío, no le gusta mucho el frío, pero si querés empezala ya porque el proceso de germinación, hasta que empiezan a salir las flores, tarda un poquito. Guarda algunas semillas para el año que viene. Y mirate el video que hice de lufa, que te va a servir un montón.
Me pregunta acá Andrea. Otra pregunta. Tengo plantas de perejil de más de 2 metros lleno de semillas por madurar. No sé si es así, se dice así totalmente como decís. ¿Se arranca alguna de las semillas? ¿Maduran igual? No. Espérate. Es un poquito, Andrea. Es una semana que con este calor deja de regarla. Y vas a ver que maduran enseguida. Acordate que las semillas del perejil tenés una semilla acá, otra semilla acá y están juntas. Cuando vos cosechás esto junto. Entonces, al momento de la cosecha, hacele con la mano así para desprenderlas y ya tenés las dos semillitas separadas. Pero crecen juntas. Lo mismo que le pasa al cilantro. Acá me dice Roberto Idañez. Hola Martín. Semillas de rosa mosqueta, interesantísimo. Acá también tengo que sembrarlas. ¿Se germinan como las del arándano? Mira, acá desde Santa Clara del Mar, qué lindo Santa Clara del Mar. Yo iba a pescar Santa Clara del Mar, íbamos a pescar corvinas y íbamos a pescar pejerrey. Qué lindo Santa Clara del Mar. En cuanto a la rosa mosqueta, no, hacele un sustrato que quede bien suelto pero con compost. No le metas turba ni nada por el estilo y que no retenga mucha humedad. Si querés, para hacerlo al estilo arándano, si lo vas a tapar al envase, la siembra bien superficial y apenas que esté húmedo. Y que tenga mucha luz. Y otra recomendación, raspale un poquito la puntita con una lija fina. Raspale un poquito para que entre más fácil el agua. Cuestan, cuestan, pero germinan. Acá me dice Joa Rapay, estoy empezando en el mundo de las plantas. Tengo una pequeña huerta y jardín que está quedando hermosos. Saludos de Posadas Misiones, hermosa provincia. Posadas, una locura. Y bueno, un saludo muy grande y que todo crezca súper bien. Me mandaron hace poquito una vainilla allá, desde Misiones. Acá me dice Andrea, el cajón de la frutilla está hermoso. Dejé de regar, como me dijiste, y ya están bien, espectacular. Es un tema importante el tema de riego cuando estamos en cajones o en maceta, en contenedores, porque un exceso de agua, por querer agarrar y darle mucha agua, las podemos terminar perjudicando. Acá me pregunta Mónica Aguirre, ¿cómo andás? Tengo mis plantitas de uvas germinadas desde semillas, ya tienen 4 hojas verdaderas. ¿Cuándo debo separarlas? Aquí mi casa, su casa a sus órdenes. Espectacular, me encantó. Mira, Mónica, ya con cuidado, con un tenedor, el mismo sustrato que usaste para sembrarlas, el mismo sustrato para trasplantarlas. Siempre algo con agua para regar las raíces cuando estás trasplantando. Son plantas pequeñitas, pueden llegar a sufrir, pero ya con 4 hojas verdaderas, me dijiste, ¿no? No vas a tener problema. No me acuerdo el plan. Bueno, me supongo que ya les debe haber llegado el nombre de la planta. Acá, Mónica, voy a ir al chat directamente porque ya se terminaron las preguntas acá. Me preguntan por el tema de ¿cómo es? La germinación del sésamo. Bien superficial, acá tuvimos buena germinación. El problema que tenés con el sésamo es que depende de dónde lo comprás. Por ahí tal vez es una semilla muerta y por eso no germina. Pero es bien superficial y hay que mantenerlo húmedo. Más o menos seguí el proceso como hicimos para la manzanilla. Una cosa así porque es bastante ¿cómo es? Pequeñita. Sí, Audra, ahí estoy leyéndola. Audra, por favor, que nos pase la receta de la mermelada de jengibre. Después dejala en el chat porque la verdad que me quedé con ganas de probar esto. No encuentro el nombre de la planta de la mosca de la fruta. Ahí va, Marina. Ahí te mando la planta. Le pongo así, mosca de la fruta. Esto es más que nada para la mosca también del sustrato. Es Drosera rotundifolia. Esa. En algún momento la mostré y vamos a ver si es una locura. Se cultiva súper fácil. Tendría que hacer un video para reproducirla. Por ahí tal vez al principio no sé los precios que tienen acá en Argentina. La verdad que no tengo ni idea. Pero no compren semillas. Eso sí les aconsejo. No compren semillas porque es muy difícil, una semilla muy pequeñita. Y si no es alguien que te garantiza que es cosechada en el momento, no germinan. Acá me dice Andrea, ¿cómo andás? Puse jengibre en un botellón de agua, pero horizontal. ¿Conviene cambiar otra maceta? Por lo que dijiste, supongo que sí. Te convendría cambiarlo más que nada. Más que nada no es por el tema que el jengibre no va a desarrollar, sino por las raíces que van a ir hacia abajo, que son las que absorben nutrientes, y para darle un extra de nutrición. Pero si no, trasplantarlo a un botellón horizontal y vas a andar súper bien. Bueno. Ahí está, ahí le mandé el nombre del gozo. Así que bueno, gente,
Espero que lo pongan a cultivar desde Nueva York. ¿Cómo andás, Juanita? Bienvenida. Espero que pongan en práctica todo esto. Tenemos que trasplantar estas cúrcumas que le prometí a Pri. Y les comento cómo va a seguir todo esto en miradas biológicas. Por ahora, bueno, las fiestas que se nos vienen, traten de juntar y germinar todo lo que puedan. Estamos, la huerta en casa está dada vuelta porque estoy con la cosecha de los repollos de la temporada pasada. Las lechugas, algunas se fueron en flor, estoy juntando semillas para resembrar. Armamos todo un pasillo nuevo que va a ser un video va a ser sobre cultivo de las lechugas en verano para que no florezcan y que cosechemos de verdad, porque la verdad que todo se va muy rápido en flor. Ahí estoy viendo para Ana Freitag. Hola, algo natural para combatir los caracoles. Dame un segundo que ya te pego un video que es una locura y funciona súper bien, y más natural que esto no vas a encontrar, te digo. Dame que te busco el caracoles, el video específico. Cuando tengan alguna duda y quieran buscar algún tema específico, ponen en YouTube el nombre de la duda y al lado le ponen miradas biológicas y ahí te lleva directamente. Espérate que lo voy a corroborar para que no me haya quedado pegado en ningún link. Sí, es este. Bueno, hasta a mí me pone la propaganda. Abro mi propio canal y YouTube me pone mi propaganda. A ver. Ahí salta. Sí, es este, ¿no? Caracoles del jardín, sí. Ahí te lo doy al... ¿Dónde está el chat? Acá. Ahí te pongo caracoles. Hacelo. Funciona súper bien. Y es... ¿cómo es? Se hace prácticamente con los... Con cualquier maple, cualquier que tengas una teja, puede ser cartón. Lo principal es conseguirte algún salvado, lo pones en agua, lo barnizás por abajo con eso y los caracoles te digo que se vuelven locos. El salvado es uno de los principales componentes en la helicicultura. La gente que se dedica a cultivar caracoles, tuve la oportunidad en una época de hacer un curso de helicicultura. Y lo que tiene de bueno es que es muy oloroso y a los caracoles los vuelve locos. Después eso lo das vuelta a la mañana siguiente. El maple está bueno porque vas a ver ahí en el video que lo usas para regarlo por arriba. Esa humedad pasa. Mantenés humedad por abajo. Funciona como un aromatizante que sale ese olor. Y los caracoles, babosa, es así una locura. Después, bueno, los caracoles los sacás. Bueno, muchísimas gracias a ICA. A Joa se usa el mismo método que para las babosas. Sí. Ahí el video que acabé de pegar que puse caracoles, hacelo y funciona súper bien. ¿Cómo andás, Viviana, ahí tanto tiempo? Bueno, felices fiestas, Viviana. Espero que todos los cajones hayan salido espectaculares por allá. Mi planta de fresa está casi muerto. ¿Cómo la puedo revivir? La tierra está húmeda, no barro. Bueno, primero el tema, eso puede ser un problema. Muy húmeda la tierra puede asfixiar las raíces y si no tenemos raíces, ahí vamos a tener un problema en cuanto a que se van a morir y no puede llevarle agua a la planta. ¿Qué te recomiendo, Fortunato, ahí? Dos opciones. O dejamos de regar o haces un trasplante a un sustrato nuevo y reducís el riego para darle este tiempo a la planta a que se enraíce. El exceso de agua, como lo he solido decir varias veces, es peor en una planta el exceso de agua que la falta. Una vez que nosotros pasamos a una planta de agua, la raíz se termina pudriendo y no la recuperamos. A diferencia de una planta que se secó, la raíz sí que se recupera y vuelve a renacer. Así que tengan en cuenta eso. Siempre frente a la duda es mejor dejar de regarla que pasarle de agua. A ver, mi planta... Ah, sí, ya está. Están todas retorcidas. Bueno, ahí y Suanet, hay el tema de los pimientos que dice que tiene las hojas retorcidas. Ahí puede ser muchos factores. Desde algún virus, algo que haya picado. Fíjate si no tenés o mosca blanca o pulgones del lado de abajo. Y si lo tenés, la forma más rápida que uso yo acá en casa es un chorro de agua bien rápido. Y si no tenés un vivo que hicimos de biopreparados, fíjate el que es que hicimos de ajíes picantes, ese funciona súper bien. Muchas gracias a vos, Ana, por estar ahí del otro lado. Esa planta que dijiste, la drosera, ¿se puede usar para los mosquitos? Mira, Audra, en realidad, si la tenés cerca de lugares con agua, sí los atrapa. Pero los mosquitos son bastante vivos. Así que, por ejemplo, acá en casa tengo los tablones con los bordes y el nylon, que está todo lleno de agua eso. Entonces los mosquitos van a poner huevos ahí. Pero como es un tablón que está lleno de droseras, cuando ni bien hacen esos mosquitos, ya están atrapados.
Aparte también hay que tener en cuenta esta drosera, la que les dije, porque droseras hay un montón. Tiene que ser esa específicamente. Estoy buscando algo. Porque tiene una hoja mucho más larga y es la que ayuda al atrapar más. Y después, acá en casa, lo que hacemos nosotros, yo no me acuerdo bien si era el nombre, sí, creo que era la notonecta, así. Es un bichito que no se conoce mucho. Esperen que vuelvo al chat acá, así lo sigo leyendo. Es un bichito que no se conoce mucho. Los que tienen pileta o fueron alguna vez a la pileta, vieron que hay como unos bichitos que nadan con dos aletitas así. Búsquenlo después, es así, se lo voy a mandar acá. Notonecta creo que era el nombre. Ese bichito así como lo vemos, lo estudiamos en la facultad en ecología y se encarga de comer las larvas de los mosquitos. Es totalmente eficiente como los mastica. Creo que era notonéctara. Y bueno, y eso es lo que tenemos también en las piletas con agua. A ver, ahí veo el jengibre, se lava y se pica. Ahí tenemos la receta, Audra. Luego se pone con un poco de agua y azúcar en un bowl a fuego. Cuando se reduce el agua, se ponen frascos de vidrio con tapas limpias. Espectacular, Mónica. Muchas gracias por haber compartido la receta. Me encantó, me encantó. ¿Y cómo es? Sí, mira, Mónica, te lo están agradeciendo todo el mundo. Así que creo que hoy vamos a ponernos a hacer... Yo lo que voy a hacer, voy a sacar esta receta de acá y la voy a pegar después en el mensaje destacado. Y te voy a nombrar, Mónica. Sos una genia. Me llevo la receta para después ponerla en el mensaje destacado. Ahí está. Un espectáculo. Y lo voy a pegar acá en otro programa por las dudas, porque por ahí tal vez no me llega a andar acá y voy a quedar mal. Bueno, igual la leía la receta. A ver si Flor, vos me la podés copiar también, Flor, por las dudas. A ver. ¿Sabes qué es más fácil? Le saco una foto a la pantalla y chao, Martín. No, porque en el chat no puedo copiarlo de acá. Así que bueno, muchísimas gracias, Mónica. Voy a sacar la foto. A ver, ahí. Y ahí ya tenemos la receta. Ahí está. Después la copiamos. Qué rico, qué rico. Me dio ganas de comer eso. ¿Qué más? Se pone caliente para que se selle la tapa. Cuando está frío, se almacena. Yo lo hago en la nevera. Qué rico, qué rico, la verdad. Acá me preguntan desde Bogotá, Colombia, ¿qué tipo de riego recomendás? Mira, yo el sistema de autorriego que uso son las tiras, las cintas que están separadas a 20 centímetros cada pico. ¿Y por qué lo hago a eso? Porque en su época cuando lo compré, casi ya como, creo que fue para la cuarentena, todavía tengo las mangueras. Es una cinta en realidad, que yo lo que suelo hacer es enterrarlas un poquito. El pico lo dejo a veces para abajo para que no se me ensucie. Y la verdad que me anduvieron espectaculares. Y lo que tiene de bueno es que cuando se te cortan o se emparchan enseguida, o sea, le pones un tubito más, lo emparchás y listo. Y lo controlo con un relojito de estos mecánicos. Nada de a pila, nada electrónico, que se prende el agua a tal momento y se cierra y ya está. El tema ahora, estoy regando todo a manguera, voy con el chorrito de agua a cada planta y estoy regando así porque no tenemos muchas plantas, estamos renovando todo. Acá Gabriela, bueno Gabriela, te prometo que dentro de muy poquito vamos a empezar, vamos a ver si vamos con algún vivo o cosa por el estilo en ornamentales. Notonecta, acá, Flor me hace... Sí, notonecta. Era... como estoy leyendo ahí, Andrea Viviana Calvo, un video de hibiscus. Bueno, genial. Pusimos este año, tenemos las plantas del... ¿cómo es que le llaman? Para hacer el agua de Jamaica. Algún mexicano que me recuerde el nombre de la planta. Tenemos la planta con apenas unos pimpollos. Muchas gracias a Anet desde Puerto Rico. Me encantó. Qué lindo Puerto Rico. No sé, no recuerdo bien si tienes que remojar el cilantro ya después de picado o picado y triturado un poco para quitarle lo jabonoso. Buscaba en YouTube. No me acuerdo ahí, María. No sé de qué estarán hablando del cilantro, pero riquísimo el cilantro. Tengo que hacer el video del cilantro. Estamos cosechando ahora las semillas. Tengo semillas de boldo. ¿Podrías explicarme cómo sembrarlas? ¿Será que prosperarán? Mira, ahí, Luis, para las semillas del boldo te recomiendo hacerlo como el orégano. Hay un video de siembra de orégano que hice acá en Miradas Biológicas. Búscatelo y copialo tal cual.
te tiene que funcionar así. Ahora no me deja entrar. Pero búscatelo así. Acá. ¿Quién era que me había preguntado del boldo? Luis. Hacételo así como dice el del orégano. Pone orégano miradas biológicas. Siembra orégano miradas biológicas y te va a andar bien. Sí, super, gracias por la receta. Yo veo que mientras que contesto las preguntas, ustedes están haciendo unas recetas ahí espectaculares. Y yo no puedo leer esa receta y me agarra un hambre esta hora. Así que... Ah, la planta de Jamaica. Ahí está, Mónica. La flor de Jamaica. Ahí está. Ahí está. Jedid. Muchas gracias, muchas gracias. No sé, la flor del jengibre azul. No tengo ni idea qué tipo de jengibre es el jengibre azul. Tendría que buscarlo. Acá me pregunta, ¿cómo podar el árbol de mora? Tiene 2 metros y solo 2 ramas. Mirá, ahí, Sea, lo que yo te recomendaría, si estás hablando de la morera, la nuestra, y está con 2 ramitas nomás, trata de dejarla hasta la altura que quieras para que se ramifique y te haga sombra. En uno de los videos que hice siembra de mora, buscátelo acá, si estamos hablando de la morera. ¿Quién era? Sea, buscate siembra de mora. La miniatura de miradas biológicas es las moras todas colgando con el envase germinado y la plantita. Y adelantátelo por ahí, que vas a ver que justo hay una planta de mora que debe andar más o menos los 2 metros. Y le hice toda la poda de formación para tener el arbolito bien formado y que te dé la sombra. Bueno, mira, en cuanto ahí, Andrea, en cuanto al cilantro, algunos sí le sienten gusto a jabón, otros le sienten gusto a chinche verde, o sea, no sé de dónde, pero bueno. ¿Cómo es? Lo que hago yo, a mí me gusta así como está. Me gusta más la semilla. Comer la semilla triturada en los tacos. Ya está, no podemos ni hablar más. ¿Cómo andás, Matilde? Un saludo a todos. Tengo una planta de chilto y se descascaró la corteza en la base. ¿Qué puedo hacer para que se recupere? Muchas gracias. Mira, ahí lo que te recomendaría, primero en principal, esa corteza protegela y no regala. Y si no es los 360 grados, no te preocupes, se tiene que recuperar. Porque va a pasar por el otro lugar. Pero cuidala más que nada de... Y qué linda la planta esta. Cuidala más que nada del tema humedad. Por ahí tal vez le podrías poner alguna botella que cortés grande, cortada, para hacerlo como tipo un anillo y protegerlo de cualquier cosa que quiera ir o cosa por el estilo. Acá ya vieron muchas veces, en alguno de los últimos videos, trajimos 2 cachorritos. No saben lo que son. Están por todos lados. Son mis polinizadores. Andan por todos lados en la huerta. ¿Cómo anda? Jedid, yo ando de metiche en tu canal. Es mi primer video que te veo y estaba calladita, pero era genial. Voy aprendiendo contigo. Bueno, espectacular. Muchas gracias por estar ahí presente. Y todo aporte de todo el mundo acá nos ayuda un montón. Así que... es la morera sin espina, totalmente. Entonces te recomiendo, metete ahí al video este que te dije, siembra de mora. En miradas biológicas, siembra de mora o morera creo que le tuve que poner. Y ahí vas a ver, adelantalo hasta que veas un arbolito que mostré, que lo podés justamente para que veas cómo más o menos darte una idea y va a andar súper bien. Mirá, acá, Yao, si querés esperarme, Flor, y con esto terminamos el vivo. Igual voy a seguir respondiendo un poquito más porque me lo tiene que traer Flor. Voy a esperar que venga. Estoy preparando el video para los esquejes de la flor de Pascua. Pero no van a ser esquejes de un tallito así nomás. Tengo los tallos totalmente crecidos. ¿Flor? Compré una planta de arándanos. No sé cómo cuidarla. Se me está secando. ¿Será mucho sol? Sí, Victoria. Ya directamente a media sombra. Ahora te doy unos consejos. ¿Me traes las estrellas federales? Está la que está en la macetita chiquita, enraizada, y la que está en la botella. Si no, es el ladrón que te acompañe por las dos, que no quiero que se caiga nada porque las estoy cuidando como oro. Victoria, vamos con vos. Compré 2 plantas de arándano y se están secando. Tené cuidado con el sol, justamente esto que estás comentando vos, y les aviso que se cumplen 3 años de la primera planta que hicimos desde la siembra de arándano hasta que floreció y dio las frutas. 3 años pasó. Esto que estás comentando vos, totalmente normal. Sacala del sol directo y ponela a una media sombra porque el sol está totalmente fuerte y el arándano no se lo está aguantando. Hay que ver el sustrato, estoy pensando también. Qué rico ahí, Audra. El sustrato en el que vino hay que ver si tiene mucho contenido de turba, porque el arándano lo que tiene es que en la primera capa de crecimiento es donde tiene la mayor cantidad de raíces, y si eso queda seco, el arándano se nos viene abajo enseguida. Entonces,
Como paso principal, pasarla a una media sombra, mantener húmedo el sustrato. Cuando estés tocando y sientas que está seco, regalo enseguida porque sufre un montón. Y después lo que te recomendaría más adelante es hacer un trasplante. Te aconsejo, hay un montón de videos acá en Miradas Biológicas de Jengibre. Te recomiendo que mires desde los últimos hacia los más viejos porque son los que están más actualizados. Hay 2 específicamente, uno de poda y de trasplante. Esos mirate para ir adaptando más todo esto. Qué bueno, ahí Rosalba estoy viendo que tenés costales de musgo seco, de hojas secas y fibra de coco. ¿Cómo los usás? Espectaculares. Mira, los que más te van a servir son hoja seca y fibra de coco. Es mezclarle a la fibra de coco, te da mucha esponjosidad y te permite buena aireación. ¿Cómo los usás? Dependiendo del tipo de planta, podés empezar con un 20 a 30% de fibra de coco en el sustrato, al arándano si tenés, le viene espectacular. El musgo seco son para plantas como las frutillas, los arándanos que te comentaba recién, porque le permite mantener todo un sustrato más estilo selva, le podríamos decir, y eso le gusta mucho a las frutillas, por ejemplo. Tengo, acá me dice Yadid, tengo moras, espinacas, acelga, cilantro, limón, níspero, chile piquín, qué rico, chile jalapeño, chile poblano, cebolla. Entonces, sos de México, ¿no? No, el jengibre ahora se te va a dar espectacular. Me encantan los níspero. Níspero es una de mis frutas favoritas y no se cultivan, no se tienen en cuenta y es una locura. Me encanta la cantidad de variedades de chile que tenés. La verdad que te súper felicito y me imagino para hacer unos chiles en nogada. ¿Ves? Ustedes me están haciendo ponerle unas semillas de granada por arriba. No, es una locura. Hay un gran saludo a María Delgado desde Mar del Plata. Por primera vez. Bueno, un saludo especial. Miren. Upa. Miren acá lo que se vienen estas. Hola. Acá está Aroncito. Aarón. Y por acá la tenemos a Pri. Que Pri, ayer tuvimos la fiesta de egresado, pasó a la secundaria. ¿Qué trajiste acá? Acá traje esta planta. La flor. Mirá, acá están. Estas están totalmente enraizadas. Acá en estas macetas. Acá no sé que había puesto otra planta. Pero miren lo que son. Esto lo vamos a ver dentro de muy poquito, cómo hacer las flores de Pascua. Y esto es lo que les comentaba. Fíjense que arrancando de tallos tan gruesos, tenemos los arbolitos súper formados. Así que esto después, Prichu, va todo de nuevo para allá. Toma, te doy esta. Y esta, Aroncito. Bueno. Pero esto lo que tiene de bueno es que al hacerlas de tallos bien gruesos, logramos tener estos árboles súper bien formados. Tengo un fresno que rescaté de bebé, ya tiene 2 años, pero tiene como 30 centímetros de tronco muy finito y ya lo trasplanté en 2 años 2 veces. Me pide agua con este calor 2 veces por día. Sí, totalmente. Esto es lo que estás comentando. Agua. Y más que nada, el tema de las plantas, que también otra planta que vamos a ver es la moringa oleífera, que es una planta que tiene unas propiedades terribles, impresionantemente espectaculares. Pero durante todo el primer proceso estamos con eso, el tallito flaquito. Entonces, ¿qué hago yo en ese caso? Es todo a media sombra hasta que la planta dispara y ahí pasa el sol. El sol súper fuerte para cuando están pequeñitas. Sembré 3 semillas de limón con los pasos que me enseñaste y ya están de 5 centímetros de alto. Estoy sorprendido. No, Andrea, espectacular, totalmente espectacular. ¿Qué vamos a escuchar cuando hacemos, que también vamos a hacer unos videos cortitos de siembra de todas las frutas, ahora que podemos conseguir en el verano? Tenemos cerezas, que ya las pusimos a germinar hace tiempo, estamos esperando. El tema de la germinación a partir de semilla, ¿van a dar fruta? ¿No van a dar fruta? Sí van a dar fruta. El tema depende del tiempo, es genética, no quiere decir que sí o sí haya que injertarlos para que den fruta, porque sí o sí van a dar fruta. El tema es el tiempo. Y todo lo que venga desde semilla son las plantas que se usan para pie de injerto a nivel comercial porque tenemos la raíz principal. Ah, mexicana, me encantó ahí, Yedid. No, un saludito genial, genial. Tenemos mucha gente desde México, así que me encantó. ¿Viste? ¿Viste con las plantas que me dijiste? Ya sabías que andabas por aquellos pagos. ¿Cómo andás ahí, Yuse? Desde... Ah, ¿viste, Pri? Ya terminó, vas a la secundaria. Ahora tiene que estudiar en serio, Pri. ¿Viste, Yao? Esas son plantas dedicadas para vos. Y vamos a hacer la... Estoy esperando, les voy a contar la verdad. Acá cerca hay una casa que tiene una planta de estas, de la flor de Pascua o la estrella federal, que es una locura la planta. La vieron en varios videos. Yao, hay una planta acá en este canal
de cómo cultivarla. Pero lo mejor de todo, vieron que la estrella federal cuando entra en floración, en realidad son las hojas que se van transformando a color rojo. Esta planta tiene como 4 o 5 pétalos, uno arriba del otro, y así es una locura lo que es esa planta. Y está puesta ahí al rayo del sol, la planta no la cuidan para nada, entonces hasta ahora no me encontré con nadie en la casa porque quiero entrar a filmarlo un poquito y a podar, que me regalen algunos gajos para miradas biológicas, para hacer todo este proceso. Porque les adelanto que la mejor forma de enraizarlo es una primera etapa en agua y después en tierra. Acá me dice Valeria, tengo una plantita de helecho alemán, bebé de las esporas de una planta muy grande que tengo. Lo hice como enseñaste. Las fresas y los arándanos, al ver esto, ahora puse más. Espectacular. Bueno, y ahora el tema de los... Justamente me hiciste acordar, estuve sembrando unas begonias que compré de bulbos. Ahora las tengo todas chiquititas y es muy parecido al tema de espora. La siembra, una vez que entras al tema de cultivo de helecho a partir de espora, es un camino de ida y no la abandonás nunca más. Acá van a ver un par de helechos que tenemos. Estoy haciendo también la siembra de las tilancias, que las tenemos... Las tengo por ahí atrás, pero no le voy a adelantar nada de eso. No saben lo que es la siembra de tilancia, es otra locura genial. Ahí está Richard desde Uruguay, un saludo súper grande. Tengo granada y tomate de árbol, hice de semilla, dan muchísimas fruta y vivo en Mar del Plata. Espectacular, María. La verdad que con todo lo que comentan, un hambre terrible me hicieron dar. Acá Edmar, ante todo un gusto saludarte, el gusto es mío. Quería consultarte algo, hice germinar unas plantitas de kiwi y quería saber qué cuidados debo tener en adelante para que no se me mueran. Muchas gracias, saludo desde Perú. Mira, Edmar, la recomendación en el kiwi es empezar a darle más espacio, pero la más importante de toda es que quédate como mínimo 4 o 5 plantas porque necesitas un pie masculino y un pie femenino. Tenés que tener las dos cosas separadas. Hay un par de videos que no hice muchos más. Buscate Edmar acá en Miradas Biológicas de jengibre, de kiwi. Te cuento la anécdota mía. La planta, el pie femenino me tardó 9 años en florecer. Pero a partir de ahí son más o menos unos 20, 30 kilos de kiwi todos los años. Otro consejo es una planta que se enrieda. Así que anda pensando dónde las vas a dejar enredar. Más o menos la proporción. Para enterarte si es pie masculino o femenino. Hasta que no florezcan. Salvo un análisis a nivel ADN genético. No lo vamos a saber. Y más o menos la proporción que se suele usar es un pie masculino entre 4, 5 a 6 pies femeninos. Y la verdad que es una planta muy linda y produce un montón. Que tenga buena iluminación, buen sol, porque tiene que cargar mucha fruta. Y lo que sí que vas a necesitar es que tenga buen riego porque consume mucha agua. Demanda mucha agua, tiene unas hojas muy lindas, son grandes y... necesita el tema de la polinización. A ver, me dice Max, si no me expliqué muy bien. En mi maceta tengo 3 plantitas de tomate de unos 30 centímetros. ¿Las puedo dejar juntas o debo...? No, ahora entendí, Maxi. No, separalas. Regalo bien antes. La noche anterior regala bien. Deja que pasen el día y a la tardecita del día siguiente las trasplantás con un tenedor, separalas y ahí está perfecto. No, yo te entendí que la planta estaba ramificada en 3 ramas. No, cuando están ramificadas en 3 ramas, o separás las ramas o cortás y podés hacer gajos nuevos, pero no, sepáralas, Maxi, y vas a andar mucho mejor. Así que bueno, gente, lo único que les puedo llegar a decir ahora, que pasen unas felices fiestas, lo mejor de todo en familia, cultivando, cuando estén, guarden semilla de lo que sea. No importa si es una ciruela, si es un durazno, un damasco, lo que sea, guarden semillas para sembrarla. Y si bien va a ser un árbol que va a tardar mucho tiempo en dar una fruta, no importa. Acá lo que importa es que hicimos nacer esa semilla y tenemos un árbol nuevo en todo este planeta que ayuda un montón para que aumentemos la cantidad de plantas. Por acá los tengo a todos. ¿Dónde está? Dile que venga mamá y que venga Pri. Así los saludamos todos. Acá en Miradas Biológicas le vamos a desear, porque yo creo que el próximo vivo va a ser el año que viene. Y ahora el último adelanto que le hago es, Flor está dando los últimos finales, ya se nos recibe de farmacéutica. Va a estar en vivo, en directo, acá conmigo sentada acá al lado, hablando de toda la parte de la farmacognosia, creo que se dice, toda la parte medicinal de las plantas, y lo vamos a ver todo acá en vivo, en directo, mientras que yo los aburro con el cultivo. Ella va a estar haciendo las recetas acá al lado mío y vamos a ver cómo preparar todo esto, conservarlas y todas las proporciones y todo eso. Acá les presento la otra parte que está atrás de Miradas Biológicas. Pri, Flor, sentate un poquito más porque tengo la cámara más acá. Subimos acá.
Dale, por acá viene Flor acá abajo. Acá está. Esta es la otra parte de miradas biológicas. Estudiando Flor tiene que dar 2 finales, lunes y martes, así que le vaya súper bien. Esto es lo que hace que estemos todos juntos y cada día crezcamos más. Les mandamos un saludo grande. Felices fiestas, feliz año. Y nos encontramos dentro de muy poquito con algún video, algún short, pero con ella. Ella va a aparecer ahora. Les mandamos un saludo grande. Chao. Chao. Chao.